Primero, quisiera comenzar diciendo que empecé a trabajar con materiales compuestos hace 35 años en construcciones aeronáuticas, en CASAC era entonces, luego Airbus, y por lo tanto empecé trabajando en el sector aeronáutico. Hoy vamos a hablar de aplicaciones marinas y lo que quisiera recalcar sobre todo son las diferencias que hay entre estos dos sectores. Los cambios en materiales dentro de las aplicaciones marinas son lentos. Tarda mucho tiempo en introducirse un nuevo material en una aplicación marina por diversos motivos que ahora vamos a ver. Pero no son imposibles. Si no se pudiera cambiar de material, seguiríamos haciendo barcos de madera y no los hacemos como se hacían en el siglo XVI. Así que hay que estar siempre atentos a lo que nos ofrecen los nuevos materiales para ir introduciéndolos en la construcción naval. Pero eso no quiere decir que podamos aprovechar todo ni de la misma manera que se emplea en otras industrias. Concretamente en la industria aeroespacial, que es la que lleva a la delantera en el empleo de estos materiales. Podemos aprovechar muchas cosas, podemos aprovechar muchos de los materiales, muchas de las técnicas de fabricación, muchos de los conceptos relacionados con el diseño y aprovechamiento de estos materiales para construir estructuras que tienen que moverse, pero hay cosas que no son directamente transportables a las aplicaciones marinas. Y ahí es donde quisiera hacer hincapié. Tenemos no mucho tiempo para hablar de todas estas cosas, pero puesto que no hay muchas oportunidades de hablar de aplicaciones marinas, desde luego muchas menos que hablar de aplicaciones aeronáuticas, he intentado ser un poco general y hablar de los distintos puntos que son importantes desde mi parecer para entender por qué las aplicaciones marinas son diferentes a otros tipos de aplicaciones en la industria. No podemos profundizar en cada uno de esos puntos, pero bueno, estoy abierto a vuestras preguntas e intentaré satisfacerlas en la medida de lo posible. Bien. El título de la charla, como ya ha dicho Elena, es Materiales compuestos e híbridos, ahora veremos por qué hago esta distinción, para aplicaciones marinas en el siglo XXI. Y el contenido de la charla pues, está recogido en estos 7 puntos. Primero hablaremos del ambiente marino y de los materiales para ingeniería dentro de estas aplicaciones marinas. En segundo lugar, nos centraremos en los materiales compuestos que se emplean, que se pueden emplear en aplicaciones que tienen que estar en el ambiente marino. Pasaremos, en tercer lugar, a cómo usar eficientemente los materiales compuestos para diseñar y construir estructuras marinas. Y en cuarto lugar, veremos algunas aplicaciones, algunos conceptos y sistemas avanzados en aplicaciones marinas, para que tengamos una idea del tipo de cosas que se están haciendo actualmente dentro de este sector. Los últimos 3 puntos, el 5, el 6 y el 7, son temas de investigación que se están realizando dentro de mi grupo de investigación y que tienen que ver con el uso de materiales compuestos e híbridos para estructuras marinas. Intentaré pues, dar unas breves pinceladas de qué estamos haciendo y por qué nos interesan estos temas. Concretamente, hablaremos en primer lugar de materiales híbridos fibra-metal en estructuras marinas y para ver qué nos aportan y qué pueden mejorar en la aplicación de los materiales compuestos al mundo naval. El punto 6 será la protección frente a impactos de baja energía. Slamming es un concepto naval que explicaré más adelante. Y cómo podemos proteger al material compuesto de esos golpes de slamming con capas viscoelásticas. Y por último, si tenemos tiempo, porque es el tema de investigación más novedoso para nosotros, es el empleo de recubrimientos bioinspirados que colocamos en el casco de los buques para reducir la resistencia viscosa al avance de estos buques mientras navegan. Empezando por el primero de los puntos, el ambiente marino y los materiales para ingeniería, pues lo que quisiera en primer lugar es deciros este dibujo que aparece aquí en la presentación a mano izquierda, que es un grabado japonés, un ukiyo-e. Yo estuve viviendo 2 años en Japón y trabajando como becario de la Unión Europea, hace mucho tiempo, y he puesto esta imagen, que seguro que os suena a muchos, de una tormenta en medio del mar, en donde se ven unas embarcaciones muy frágiles con personas a bordo, para que veamos pues, la rudeza y la peligrosidad de unas estructuras que tienen que estar en estas condiciones, navegando lejos de la costa y enfrentándose a olas de este tamaño. El título de esta obra es La gran ola de Kanagawa y es de Katsushita Hokusai.
El ambiente marino, pues, es un ambiente muy exigente, en general para todo tipo de materiales tradicionales de ingeniería. En los metales, concretamente, es exigente porque los corroe, hay problemas de fatiga, etcétera. Pero incluso con los materiales más tradicionales para construcción naval, como la madera, tienen un problema de que hay un biodeterioro. Los organismos marinos atacan a estos materiales naturales y hay que estar constantemente protegiéndolos. Bueno, el uso de materiales compuestos, sobre todo los de matriz polimérica y refuerzo de fibra larga, pues son interesantes porque nos aportan cosas y se han desarrollado dentro del mundo marino a lo largo de estas últimas décadas. Pero todavía tienen un largo camino que recorrer, ahora lo veremos. Actualmente se aplican en una gran diversidad de componentes muy diferentes, algunos son más conocidos, otros quizá os sorprendan. El tamaño de las estructuras son muy variables, desde cosas realmente pequeñas hasta estructuras realmente grandes, y los volúmenes de producción empiezan a ser ya importantes. Lo que se busca con el empleo de estos materiales pues es, como en otro tipo de industrias, pues lograr estructuras más ligeras. En general, cuando tenemos una estructura que hay que mover, lo que queremos es que sea muy ligera para no gastar energía en mover la propia estructura y poder aumentar pues, la velocidad del movimiento o la carga que podemos transportar, la carga de pago que podemos transportar. Pero hay otras ventajas que nos aportan estos materiales compuestos. Por ejemplo, las formas hidrodinámicas de los buques son complejas y construir estas formas con chapas de acero es complicado. Es mucho más fácil construirlas con materiales compuestos, las formas hidrodinámicas óptimas que tienen una menor resistencia al avance. Podemos aumentar de esta manera la velocidad de navegación, podemos aumentar la carga de pago. Y un punto importante que mucha gente no es consciente es que podemos disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, puesto que esto es un problema grande en la actualidad y que ya las autoridades internacionales, como el IMO, están tomando medidas acerca de la cantidad de gases que deben emitir los buques que se fabriquen en el futuro. Bien, como os decía, las soluciones adoptadas provenientes directamente de otros tipos de industria, como la aeroespacial, la automoción, etcétera, no son en general directamente aplicables a las estructuras marinas. Tenemos requerimientos que difieren mucho de este tipo de aplicaciones. Así que hay que buscar, dentro del mundo de los materiales, aquellos que se adaptan bien a este tipo de aplicaciones marinas, tanto en lo que son buques como otros artefactos marinos, como plataformas para generadores offshore, y que son campos de aplicación que se están desarrollando en la actualidad. Por ejemplo, algunas cuestiones que son específicas del ambiente marino y que no se encuentran en otras industrias. Aquí nuestra estructura de material compuesto está sumergida, por lo menos parcialmente, dentro del agua. Y ya sabemos que los polímeros, el agua no les gusta mucho. Puede entrar agua y puede causar problemas serios. También es un problema en general en todo tipo de aplicaciones, pero muy especialmente en el mundo marino, el fuego. Cómo resisten al fuego los materiales compuestos. Hablaremos después más en detalle de esto. También la acción de la radiación ultravioleta, sobre todo en las partes elevadas, en las superestructuras, en las cubiertas de intemperie, pueden degradar a medio y largo plazo los materiales compuestos a una velocidad grande. Y además tenemos unas estructuras que están siendo golpeadas repetidamente durante la navegación. Simplemente por el hecho de navegar, el movimiento del buque hace que choque constantemente contra la superficie libre del agua. Esto es a lo que llamamos slamming. Estos impactos son constantes. O sea, otros tipos de estructuras aeronáuticas o de automoción no tienen este problema de un impacto continuo que produce fuerzas de gran intensidad en partes localizadas del buque. La durabilidad de estos materiales pues, está muy condicionada porque tenemos un ambiente donde tenemos una alta humedad, altísima humedad, tenemos temperaturas que también son elevadas en general y además hay presencia de iones agresivos como los cloruros, etc. Tenemos problemas de fatiga. En este caso la fatiga es evidente porque el buque durante la navegación está sometido de forma constante a unas solicitaciones cíclicas que hacen que sufra problemas de fatiga. Concretamente, para que os hagáis una idea, se estima que durante su vida en servicio un buque ve alrededor de 100 millones de olas. Así que tiene que aguantar 100 millones de ciclos de fatiga. Otro problema muy específico del ambiente marino es el bioensuciamiento, lo que se conoce como fouling. Los organismos marinos se adhieren
y atacan con sus propias segregaciones a todo tipo de materiales, y esto hay que tenerlo en cuenta. Y tenemos también el tamaño de las estructuras navales. Tenemos estructuras que son muy grandes, tanto los buques como, por ejemplo, os comentaba, los nuevos parques eólicos marinos, donde tenemos aerogeneradores que son de un tamaño mucho mayor que lo que tenemos en tierra. Esto pues tiene una incidencia directa sobre qué método de fabricación son aceptables y cuáles tenemos que descartar, lógicamente. Pero es que además también tenemos que los propios materiales compuestos pueden afectar al hábitat marino. Es decir, si los residuos debido a alguna embarcación que se hunde o tal, acaban en el medio marino, pueden afectar a ese hábitat marino. En la actualidad, para que tengamos un número en la cabeza, solo el 20% de las embarcaciones fabricadas en material compuesto se reciclan total o parcialmente. El resto, pues unas se hunden, otras se incineran, otras se entierran, pero no se reciclan. Y es necesario desarrollar vías de reciclado. Es importante en general en cualquier tipo de industria, pero en estructuras marinas es muy importante porque estamos trabajando con grandes tonelajes de material polimérico. La Unión Europea ya ha identificado este problema y ya está emitiendo disposiciones legales para regular a dónde van a parar las naves al final de su vida útil. Algunas cifras del mercado de materiales compuestos en la industria marina. Fijaos, parece que es un sector pequeño con respecto a otros sectores. Alrededor de un 3% del mercado global de materiales compuestos en todo tipo de aplicaciones. O sea que, bueno, no es el sector de mayor, que es más importante dentro del mundo de los materiales compuestos. Ya os digo, por tener un número, el 3%. Ha ido creciendo a lo largo de los años, pero también han ido creciendo el resto de los sectores relacionados con los materiales compuestos. Concretamente, en el mundo marino, las aplicaciones marinas han estado creciendo en el periodo de 2015 al 2020 a un ritmo del 5,2%. Pero tenemos también el mundo de la energía marina, de la energía eólica. La energía eólica y otro tipo de energías marinas renovables es un sector que está creciendo y que gran parte de él se está desplazando hacia parques que están en el mar. Esto aumenta el número de aplicaciones que tienen relación con el ambiente marino y donde son aplicables todos estos conceptos que estamos viendo. Así que al final, pues estamos hablando ya de porcentajes que están en torno al 10% de todo lo que es el mercado de materiales compuestos en otras aplicaciones. También hay un dato que es interesante. Esta gráfica de estos datos es del año 2014, no los he encontrado más recientes, pero yo creo que son válidos todavía. Si os fijáis, el mercado global de todo tipo de materiales en las aplicaciones marinas es de 32 billones de dólares en el año 2014. Esto incluye acero, aluminio y materiales compuestos. Por tener una referencia, en el sector aeroespacial, los materiales suponen 6 billones, o sea, 6.000 millones de dólares. Es decir, que el mercado de materiales navales es muy grande porque las estructuras son muy grandes y se utilizan mucho toneladas de material para construir una estructura marina. Aunque la penetración todavía es pequeña, veis aquí que solamente es el 2% la penetración de los materiales compuestos dentro de las aplicaciones marinas frente a un 23% en las aplicaciones aeronáuticas. Precisamente eso es una ventaja en el sentido de que todavía hay mucho camino que recorrer. Hay muchas aplicaciones donde se podrían introducir los materiales compuestos y además el mercado global es de un tamaño enorme. Así que tenemos que trabajar en eliminar los inconvenientes que están retrasando o están restringiendo el empleo de los materiales navales, los materiales compuestos en el mundo marino. El coste, sobre todo en materiales como la fibra de vidrio y matriz polimérica, es competitivo con los materiales tradicionales en construcción naval, como es el acero y el aluminio. El carbono es más complicado introducirlo en el mundo naval, salvo para aplicaciones de alta competición, en buques en embarcaciones de regatas, etcétera, porque el precio lo hace realmente prohibitivo. En cuanto al reciclado, es un campo, ya lo he dicho antes, donde hay que trabajar mientras el acero y el aluminio se están reciclando de forma sistemática, pues todavía queda mucho por hacer para reciclar los materiales compuestos, tanto en los de fibra de vidrio como los de fibra de carbono.
También los problemas relacionados con la reparación de estas estructuras fabricadas en materiales compuestos, donde el acero y el aluminio se reparan bien, pero los materiales compuestos, como todos sabemos, tienen sus problemas. Los ciclos de fabricación, desde luego, son más largos en el caso de los materiales compuestos, pero en este tipo de industria no es tan importante, porque aquí no construimos una gran cantidad de piezas repetitivas que queremos hacer en el tiempo más corto posible, sino que hacemos grandes estructuras que tardan años en ser construidas. Así que los ciclos de fabricación son más tolerables los que podemos realizar con materiales compuestos. Y luego es importante también formar a las personas que usan y que diseñan las estructuras marinas para que estén bien formadas en el uso de estos materiales. Bien, ¿qué tipos de materiales podemos seleccionar para aplicaciones marinas? Bueno, pues teniendo en cuenta las premisas, los objetivos que decía antes, de estructuras más ligeras, más resistentes, que permitan obtener mayores velocidades de desplazamiento y menor consumo de energía, pues tenemos que tener eso en cuenta a la hora de seleccionar los materiales que nos resulten adecuados. Las necesidades del sector exigen materiales de bajo coste. Aquí no podemos ir a materiales que el coste unitario sea muy alto porque por el tipo de aplicación no son admisibles. Así que no podemos ir a cierto tipo de materiales. Tienen que ser materiales que sean fáciles de conformar y mecanizar. Una estructura naval es una estructura grande, pero no es una estructura sencilla. Tiene formas hidrodinámicas, tiene curvas, bueno, es una estructura que por dentro está lleno de refuerzos, de mamparos, es decir, es una estructura muy compleja. Así que tienen que conformarse y mecanizarse bien. Se tienen que unir bien, o bien por soldadura o bien mediante tecnologías de unión de otro tipo, como los adhesivos, porque no se puede hacer una estructura como esta de una sola pieza. Hay que hacer distintas piezas y luego unirlas. Necesitamos propiedades que sean muy conocidas, muy confiables, que no podemos tener grandes incertidumbres en cómo se van a comportar estos materiales en el ambiente marino. Y además tiene que aguantar bien los impactos. Es un ambiente donde los impactos no son infrecuentes, como he dicho antes, y por tanto no podemos pensar en materiales maravillosos, pero que no se les puede ni mirar. Tienen que ser materiales lo suficientemente resistentes a los impactos. El acero ha sido el material tradicional en construcción naval, pero tiene muchos problemas que no son fáciles de evitar. La elevada densidad, desde luego, es imposible de evitar. Tiene problemas de corrosión. Cuando se suelda se generan tensiones residuales que dan deformaciones en la estructura, aparecen abolladuras, aparecen deformaciones y además da problemas de fatiga en este ambiente donde tiene que moverse constantemente, en un ambiente de oleaje, donde hay tensiones que están cambiando de signo constantemente. ¿Qué alternativas tenemos al acero, que ha sido el material tradicional empleado desde hace 100, 150 años? Pues, en primer lugar, utilizar aceros de alta resistencia. Si tenemos un acero de alta resistencia, podemos rebajar los espesores y hacer estructuras más ligeras. Bien, eso está bien y se ha intentado, sobre todo en los años 70 del siglo pasado, se intentó introducir aceros de alta resistencia, pero en general son más difíciles de soldar y son más proclives a problemas de fractura por fatiga o corrosión-fatiga. Las aleaciones de aluminio de alta resistencia también parecen interesantes, tienen menor densidad que el acero, pero también son menos rígidas, entonces requieren unas secciones equivalentes de mayor espesor, requieren refuerzos y al final no se ahorra tanto peso como podríamos esperar por la diferencia de densidades. Son bastante más difíciles de soldar que el acero y también tienen problemas importantes de corrosión-fatiga. Y por último tenemos los materiales compuestos, digamos, tradicionales, los que conocemos, con su alta resistencia específica, unos procesos de fabricación que son difíciles de implementar en los astilleros, por lo menos tal como están concebidos actualmente, son más caros. La resistencia al impacto es problemática en este tipo de materiales compuestos respecto a los materiales metálicos. Además tenemos problemas de absorción de agua, ósmosis, y la resistencia al fuego está muy disminuida respecto a lo que ofrece un material metálico. Bueno, el panorama actual es que ningún material alternativo ha logrado hasta el momento desplazar el uso del acero como material estructural para construcción naval y oceánica. No hay materiales alternativos que amenacen seriamente la hegemonía del acero. Sí es cierto que se ha logrado el uso de otros materiales en aplicaciones específicas que tienen algún requerimiento muy concreto que permite el empleo de estos materiales. Bueno,
Necesitamos, para aumentar el número de aplicaciones en las que podemos usar los materiales compuestos, elegir bien las materias primas y los procesos de fabricación que vamos a emplear. En cuanto a las materias primas, pues ya hemos dicho que tienen que ser resistentes a la acción de la sal, del agua, a los organismos biológicos, a las altas temperaturas, a la radiación ultravioleta, y señalar de nuevo el comportamiento del fuego, que es de vital importancia que sea el adecuado. Los materiales compuestos estructurales marinos que se emplean en la actualidad, pues como en otras aplicaciones, están compuestos generalmente de una matriz de poliéster insaturado y fibra de vidrio. Ya digo que el carbono y las matrices epoxi pues tienen una aplicación más restringida. Bueno, en ciertas aplicaciones podemos introducir carbono y epoxi si nos lo podemos permitir y la aplicación lo requiere. Otras combinaciones de matrices y fibras son posibles, pero siempre para aplicaciones muy concretas que lo requieran. Bien, todas estas materias primas, tanto las matrices poliméricas como lo que son las fibras, tienen que estar especialmente diseñadas para el medio marino. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, cuando usamos resinas poliéster, pues en el mundo marino, en el campo marino, no podemos usar cualquier tipo de resina poliéster. Por ejemplo, las isoftálicas son las preferidas frente a las ortoftálicas porque absorben menos agua. Y ya hemos dicho que aquí parte de la estructura está sumergida, de tal manera que necesitamos elegir la resina poliéster adecuada para el ambiente marino, que es más cara, que tiene un sobrecoste, pero que es necesario, por lo menos en las capas más externas de la embarcación. Bien, también se está introduciendo en los últimos tiempos matrices basadas en la resina del vinilester. Tiene una estructura más próxima a las resinas epoxi, con ciertos lugares reactivos insaturados que disminuyen la susceptibilidad a la hidrólisis de estos polímeros. Bueno, esto nos da lugar a unas resinas que aguantan bien el agua, no tanto como las resinas poliéster isoftálicas, pero mejor que las epoxi, y tienen un comportamiento mecánico adecuado y un coste asequible. Así que, bueno, es una resina que está teniendo gran éxito en las aplicaciones marinas. También se está hablando mucho en la actualidad de usar biomateriales, es decir, materiales obtenidos, polímeros obtenidos a partir de productos naturales. Incluso las fibras también pueden ser obtenidas a partir de fibras vegetales, fibras naturales, para combinarlas con estos biopolímeros y obtener lo que se conoce como biocomposites. Esto, bueno, en principio es un campo todavía por explorar, pero desde luego eso facilitaría mucho la reciclabilidad final o la disposición final de los materiales cuando acaba la vida útil de la estructura. El problema de estas fibras naturales, hemos trabajado con ellas, con gente de otros países, es que absorben más agua y son más difíciles de manejar que las fibras sintéticas que fabricamos en las industrias. Requiere un estudio todavía, pero hay algunas fibras prometedoras como el yute, el fique, el cáñamo, que en el futuro posiblemente puedan constituir una alternativa a lo que tenemos en la actualidad. Bien, aquí veo alguna imagen como el distinto comportamiento frente al impacto de este tipo de biofibras, como cuando se incorpora el agua, pues la zona dañada por un impacto de igual energía pues cambia sustancialmente. La entrada de agua es un problema grave. Esta imagen que tenéis aquí en pantalla a la izquierda es lo que sucede cuando no se ha seleccionado bien el material, la resina, y ha entrado agua en la parte baja del casco durante un cierto tiempo. Aparecen estas ampollas. Esas ampollas es una muestra de que el material está degradándose y está perdiendo resistencia. Esto que veis aquí es una embarcación que tenía solamente, un yate, que tenía solamente 6 meses. En 6 meses, este era el aspecto que tenía el casco. Es decir, que era una embarcación que, estaba en España, el propietario era español, pero no estaba construida en España. Pero claramente se había seleccionado inadecuadamente la resina que se había empleado para esta aplicación, para esta zona del buque en concreto.
Las implicaciones medioambientales son importantes por varios motivos. Hemos dicho, bueno, pues el que hay que, al final de la vida en servicio, hay que reciclar estas estructuras, pero también durante la vida en servicio hay un problema, y es que los materiales compuestos pueden ayudar a rebajar la emisión de gases que tienen los buques durante la navegación. Un buque es un buque de pasaje, es una pequeña ciudad. Se estima que tiene la planta eléctrica y los servicios equivalentes a una ciudad de 10.000 habitantes. Imaginaos cuando se juntan 6 o 7 en el puerto de Barcelona, o en el de Mallorca, o en el de Venecia. Bueno, ya habéis oído en la televisión últimamente que se quejan los vecinos, los habitantes, de que la contaminación que se produce es muy importante en la ciudad. Pero durante la navegación a lo mejor no hay vecinos que se quejen, pero se están emitiendo todos estos gases a la atmósfera. De manera que hay ya normativa que está entrado en vigor que dice que los próximos buques que se construyan deberán emitir sensiblemente una menor cantidad de gases de efecto invernadero de lo que están haciendo en la actualidad. Y para eso pues se pueden hacer varias cosas. En primer lugar, cuidar la propulsión, pero sobre todo lo que hay que hacer es aligerar la estructura, hacerla más ligera. Y ahí los materiales compuestos nos pueden ayudar mucho. También otro problema son los microplásticos. Si todos estos plásticos se acaban en el mar, pues esta ola que veíamos antes de Kanagawa pues se va a convertir en una ola llena de residuos que van a poner en problema realmente el medio marino. Y ya digo, una embarcación, un buque de gran porte, son muchas decenas o cientos de miles de toneladas moviéndose por el mar. Así que todas estas consideraciones medioambientales las tenemos que tener muy en cuenta a la hora de usar materiales poliméricos, porque si no vamos a tener problemas. El comportamiento frente al fuego es clave. Ya lo he dicho antes, que una estructura naval, un buque en mitad del océano, es un sitio donde un fuego es algo realmente peligroso. Es una estructura aislada, no hay dónde huir, no puedes salir de la estructura porque no tienes dónde ir. Así que todo el tema de fuego, de resistencia al fuego, es algo que se mira con mucho cuidado en las estructuras navales, y las sociedades de clasificación de buques son muy reacias a dejar fabricar con materiales compuestos precisamente por los problemas de resistencia al fuego. De manera que si queremos introducir estructuras fabricadas en material compuesto dentro de las industrias navales y oceánicas, por ejemplo en plataformas petrolíferas, tenemos que pensar cómo protegernos frente al fuego, con medidas activas o pasivas que disminuyan el riesgo de que un incendio progrese, se extienda, emita gases y que son tóxicos, etcétera. Y sobre todo que la estructura pierda capacidad portante, es decir, que pierda propiedades y acabe colapsando. Bueno, para eso necesitamos saber cómo es el comportamiento al fuego de estos materiales. Y bueno, pues aquí he puesto una serie de ensayos que no voy a detenerme en ellos, pero que muchos de ellos se aplican en otras industrias. Pero la Organización Marítima Internacional, el IMO, especifica muy claramente qué niveles de emisión de humo, de resistencia a la llama, etcétera, tiene que tener el material compuesto para ser aplicable en una estructura marina. Y os aseguro que es muy estricto. Casi ninguno de los materiales que se emplean habitualmente pasan estos niveles de exigencia del IMO, de manera que no son aplicables, desde luego, en estructura primaria, quizá en algunas aplicaciones dentro de los de acomodación, etcétera, pero no en la estructura primaria. Bien, ensayos de inflamabilidad, de toxicidad de humos, etcétera. Bien. Esto es un incendio de un buque, en este caso fue en el año 2015, entre Valencia y Mallorca, y bueno, no hubo ninguna víctima, pero como veis es algo que sucede, no es algo que nosotros, digamos que es un riesgo que está ahí, pero que no pasa nunca, pasa con bastante frecuencia. Y en este caso concreto hay que decir que tras solo 10 minutos de exposición al fuego, a un fuego de queroseno, esta estructura pierde, si estuviera hecha en material compuesto, pierde entre el 50 y el 80% de su capacidad portante. Es decir, colapsaría. No hay tiempo ni de evacuar. Por eso no podemos pensar en un mayor empleo de los materiales compuestos si no resolvemos el problema de la resistencia al fuego. Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues básicamente hay dos vías. Una es utilizar alguna carga en la matriz polimérica
que actúe sobre el fuego, lo que se llaman retardantes de llama. Son cargas inorgánicas que se añaden, que retardan la llama, o polímeros halogenados, o ciertos componentes que forman una capa carbonosa que protege a la estructura, por lo menos durante un tiempo. Bien, todo esto está bien y hay que hacerlo, pero esto tiene una efectividad muy limitada. Nosotros pensamos que desde hace años venimos defendiendo esta idea, que si se quiere aumentar el empleo de materiales compuestos en la industria naval y oceánica, hay que ir a un tipo de material compuesto muy concreto, que son los materiales híbridos fibra-metal. Es decir, combinar los materiales compuestos con capas de acero externas que protejan a lo que es el material polimérico. Esto te hace perder algo del ahorro de peso que podías lograr, bien, pero a cambio te da una protección que no tienes si tienes una estructura hecha únicamente con el material compuesto. Ahora diremos algo más sobre este tipo de materiales. Bueno, ¿cómo podemos usar eficientemente estos materiales en estructuras marinas? Bueno, pues voy a ir directamente a las cosas que debemos de conocer. Debemos conocer bien los materiales que estamos empleando. Cuando diseñamos con materiales compuestos, el material se está construyendo a la vez que se está construyendo la estructura. Por lo tanto, no sabemos muy bien cuáles son las propiedades de estos materiales. Tenemos que ir controlándolas durante todo el proceso de fabricación. Además, hay una cierta dispersión en los valores. Todo esto requiere una serie de medidas para caracterizar bien los materiales, con un planteamiento probabilístico que nos diga, bueno, no solamente cuál es la propiedad del material, sino qué probabilidad tenemos de que el material falle, alcance su estado límite. Y esto, bueno, en otras industrias es algo muy asumido, pero en la industria naval, donde se emplean aceros, que son materiales muy bien caracterizados, conocidos desde hace siglos, pues no se tiene la mentalidad de trabajar con este tipo de materiales, donde hay que utilizarlos pensando en probabilidad de fallo, en que no tienen unas propiedades tan estrictas, tan claramente conocidas como los materiales metálicos. Y luego también hay unas cuestiones que hay que tener en cuenta, que es cómo calculamos grandes estructuras en materiales compuestos, como es un buque, como es una plataforma offshore, y cómo podemos utilizar las herramientas de cálculo numérico para hacer el diseño de estas estructuras en este tipo de materiales. Bien, fijémonos en una, no quiero poner ecuaciones, pero una ecuación muy sencilla como es esta que tenemos aquí, que aparece en las reglas de clasificación de Noske-Veritas, que es una de las sociedades de clasificación de buques más importantes. Y nos dice que simplemente a la hora de diseñar una estructura en material compuesto, lo que tenemos que lograr es que la tensión, esta epsilon sub i, es la deformación en cualquier punto de la estructura, no debe superar un cierto valor límite que es característico del material, que esta es epsilon sub uf. Eso sí, teniendo en cuenta que hay que aplicar un cierto factor de seguridad donde incluimos la incertidumbre que tenemos en el conocimiento de estas propiedades. De manera que ese cociente entre epsilon sub u y r, pues es una deformación máxima admisible, es un límite operativo y nunca debe superar ninguna parte de la estructura ese valor. Bien. Si la desigualdad no se verifica, es decir, si no se cumple, pues tenemos varias alternativas. Una alternativa es modificar el diseño de la estructura para reducir las deformaciones que se están provocando. Bueno, esto puede suponer un incremento de peso de la estructura y también de los costes de fabricación. Podemos seleccionar un material diferente. Bien, eso podemos elegir un material con un valor mayor de la deformación admisible. Esto también puede suponer un incremento en el peso de la estructura y también de los costes, importante. O, en tercer lugar, podemos demostrar que podemos utilizar factores de seguridad más estrechos, menores. Bueno, esto no supone un incremento de pesos o de costes, pero cuando queremos demostrar a las sociedades de clasificación que podemos usar coeficientes de seguridad más pequeños, esto suele implicar unos tiempos de diseño más largos y unos procesos de certificación mucho más largos. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Como os decía antes, la propia naturaleza de estos materiales exigen un planteamiento probabilístico donde hay que tener una información sobre cuál es la variabilidad en las dimensiones, la variabilidad en las cargas que está soportando la estructura y la variabilidad en las propiedades de los materiales. Y todo eso integrarlo en un modelo que nos dé al final
dónde estamos en estas curvas en cuanto a el inicio del daño. Es decir, si con esa combinación de requerimientos se va a iniciar un daño y cuánto de cerca o de lejos estamos del estado límite, de la carga de fallo de nuestra estructura. Toda esta información es difícil de generar, es largo de generar y es costoso de generar, pero es imprescindible para este tipo de materiales tener toda esta información antes de empezar el diseño. Bien, algunas propiedades son propiedades del material y, bueno, se pueden determinar experimentalmente con técnicas de análisis adecuadas, con una amplia base de ensayos, que es otra cosa que hay que introducir en la mentalidad de muchos astilleros, que no se puede obtener un conocimiento de este tipo de materiales haciendo unos pocos ensayos. Se requiere una base muy amplia de ensayos para poder hacer un tratamiento probabilístico de cómo están funcionando estos materiales. El valor de las deformaciones en cada punto de la estructura, bueno, es un análisis que en la actualidad se hace. Normalmente en construcción naval se emplean técnicas sencillas, robustas, que no son complicadas, pero que dan lugar, pues, a estructuras muy sobredimensionadas. Bueno, si queremos ahorrar peso, tenemos que ir a cálculos más precisos utilizando, pues, cálculos mediante elementos finitos, bajando a los detalles estructurales y diseñando con estos materiales pues todos estos detalles estructurales. Esto, claro, bueno, al final es un proceso largo y complicado. Al final lo que estamos buscando es, entre las miles de posibles soluciones de diseño, tenemos que encontrar aquella que, cumpliendo todos los requerimientos funcionales y económicos, nos dé un peso mínimo para la estructura. Y eso no es fácil de hacer. Al final es un problema de optimización con ciertas restricciones. Entonces, para reducir el peso de una gran estructura, como es una estructura marina realizada en materiales compuestos, nos podemos plantear una pregunta que no voy a contestar ahora, pero que si al final tenemos tiempo podemos entrar un poco más allá. ¿Qué es más adecuado? ¿Entrar a conocer mejor a los materiales, a modificar las restricciones del diseño, o dedicar más esfuerzo a optimizar el diseño, a buscar el diseño óptimo? ¿Qué nos da mayor beneficio y con menos coste? ¿Cuál es la relación coste-beneficio para cada una de estas posibilidades? Bueno, quizá luego tengamos tiempo de ir un poco más allá. Simplemente ahora en el punto 4 quería mostrar algunas aplicaciones recientes para que os hagáis una idea. Esto es una corbeta francesa, ya tiene unos años, donde se logró, pues, importantes ahorros de pesos utilizando materiales compuestos. En general, cuando hablamos de buques militares, no hay tanta restricción en el empleo de materiales compuestos. También pasa lo mismo en aeronáutica. Pero cuando hablamos de buques civiles, entonces ahí es donde los problemas del fuego, etcétera, entonces cobran otra dimensión. Así que muchas de las aplicaciones que podemos mostrar o podíamos mostrar hasta recientemente tenían que ver más con los buques militares o también en ocasiones con aplicaciones de náutica recreativa, donde, bueno, son embarcaciones pequeñas. Pero voy a intentar enseñaros algunas otras aplicaciones. Por ejemplo, en el uso de hélices. Hay hélices en la actualidad que van montadas en buques. No necesariamente el buque tiene que ser de material compuesto, pero sí lo es la hélice, y que son ya de un tamaño importante. Bueno, la hélice es un sitio donde se producen problemas de corrosión por cavitación que, bueno, en cierta medida se pueden aliviar con este tipo de materiales y se puede ahorrar en costes de mantenimiento de este tipo de hélices. También otro tipo de propulsores, hidrojet, etcétera, hay ejemplos donde se están diseñando y fabricando en materiales compuestos. Ejes de materiales fabricados en materiales compuestos, también hay ejemplos para aplicaciones navales. También ciertas piezas en la maquinaria, en componentes de motores, se pueden encontrar en la actualidad por los proveedores que nos ofrecen productos en materiales compuestos. Superficies de maniobra, aletas de proa, aletas de maniobra, timones, por ejemplo, en submarinos, pues los hay que se están fabricados en material compuesto, porque tienen problemas las aleaciones metálicas que se empleaban tradicionalmente y se logra,
pues unas soluciones que son más ligeras, que no hay corrosión, donde se pueden ir a formas más complejas, hidrodinámicamente más eficientes, etcétera. Y sobre todo, pues en estas aplicaciones militares, porque se pueden incorporar materiales absorbentes de la señal radar, que eso para un submarino militar es muy importante. También se está ya en el campo civil, pues introduciendo comercialmente puertas fabricadas estancas, con puertas estancas fabricadas en material compuesto, que son estancas al agua, resistentes al fuego, pero no son completamente de material compuesto, sino que están fabricadas combinando acero inoxidable, aluminio y material compuesto. Pero esta aplicación ya sí es una aplicación ya de mayor envergadura. Esto es para un megayate, es un yate grande, de 156 metros de eslora, es decir, de longitud, donde se ha construido este mástil que tiene unas dimensiones globales de 10 metros por 10 metros por 10 metros. Esto ya es una estructura de un tamaño importante. Está constituida por 2 pilares que forman una T y con 4 plataformas, 3 hacia adelante y una hacia atrás. Y bueno, está fabricado en este caso en fibra de vidrio y matriz de vinilester. Con esta estructura, fabricada íntegramente en material compuesto, se logra una reducción de peso del 30% respecto a la solución en aluminio. Y eso, en este tipo de estructuras de este tamaño, ya empieza a ser unos ahorros importantes. ¿Cómo se ha fabricado esta estructura? Bueno, pues se han fabricado en primer lugar los moldes, para poder luego laminar sobre ellos. Lo pongo porque es importante, porque fijaos que mientras que en otros tipos de industrias se fabrican cientos o incluso miles de unidades idénticas, en el mundo naval tener 5 unidades idénticas ya es una serie larga. Claro, que se hace un megayate no hace 40 megayates, sino que hace muy pocas unidades. De manera que estos moldes, su coste recae íntegramente sobre esas pocas unidades. Y eso encarece mucho el producto. Es uno de los problemas que tiene el empleo de materiales compuestos en este tipo de aplicaciones. Luego, sobre los moldes se lamina a mano. Y luego, una técnica de fabricación para estas grandes estructuras que se emplea mucho en la industria naval es la infusión de resina a vacío, donde hay que fabricar grandes bolsas, estudiar bien la distribución de resina para que no queden en zonas secas. Se desmoldean las piezas y luego se colocan los refuerzos estructurales partiendo de planchas planas de material compuesto y mediante corte por control numérico haciendo todos estos cortes que van luego a dejar pasar las tuberías por donde van, pues, por ejemplo, los humos que salen de los motores o incluso el cableado. Estas piezas son transportadas, se han fabricado en una instalación que no es el astillero, por lo que os decía, porque muchos astilleros no tienen las instalaciones adecuadas para manejar este tipo de materiales. Y ya cerca del astillero lo que se hace es el montaje de todo el armamento interno que va dentro del mástil. Se monta en vertical ya y con una grúa se traslada al astillero ya para su montaje definitivo en el yate. Este otro ejemplo que os pongo, en lugar de fibra de carbono, en lugar de fibra de vidrio, es un ejemplo de un mástil integrado con un toldo aquí, que está hecho todo en fibra de carbono. Con esto se logra un 50% de ahorro en peso, con respecto a la solución equivalente de aluminio. Era para un yate también grande, de 90 metros de eslora. Fijaos que es importante, toda esta zona que está elevada, es importante aligerar en un buque porque eso da estabilidad a la embarcación. Todo el peso que quitamos de la zona alta da estabilidad al buque. Por eso, en este caso, el aluminio no era una alternativa, sencillamente no se cumplían los requisitos de estabilidad que tenía esta embarcación, pero con fibra de carbono sí se lograba. Aquí se ven las piezas ya fabricadas. En este caso, bueno, el proceso era un poco más complejo, pero no me voy a entretener, que en el caso que he mostrado antes de las fibras de vidrio. Y aquí lo están transportando para el montaje ya final en el buque. ¿Y qué podemos decir de una aplicación de un buque completo? Bueno, pues hay en la actualidad un proyecto de investigación europeo donde se pretende diseñar por completo un buque en materiales compuestos. Es el proyecto Fibership.
participan empresas españolas, otras empresas europeas, y es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea de gran tamaño, con una subvención de 9 millones de euros a través del programa H2020. No quiere decir que van a sustituir todo por material compuesto, pero se está estudiando dónde es interesante sustituir el acero por material compuesto y hacer ya un cálculo de detalle y un análisis fino. De hecho, este mes de julio, es decir, hace pocos días, se ha presentado, aquí lo veis a la izquierda, un demostrador de una pequeña parte de la estructura, pero ya es una estructura a escala real. O sea que se están dando los pasos para ir ya a aplicaciones de buques de un tamaño ya importante y hacerlo en material compuesto. Se han seleccionado varios buques objetivos. No todo tipo de buque es susceptible de utilizar este tipo de materiales, pero para ciertos buques sí es interesante. Y bueno, pues se ha barrido dentro del proyecto pues todo los tipos de cosas que hay que tener en cuenta, desde los materiales, los componentes, temas de modelización mediante técnicas numéricas, el tema del fuego, etcétera, todo lo que tiene que ver con el diseño, ingeniería, de análisis de detalle, etcétera. También temas de producción y gestión del ciclo de vida, para ver si resulta interesante económicamente o no fabricar estos buques en material compuesto y ver, bueno, pues que en el mercado de buques sí sería interesante introducir este tipo de buques, sobre todo teniendo en cuenta, ya os digo, las limitaciones a la emisión de gases contaminantes que van a entrar en vigor en las construcciones futuras. Es un proyecto todavía no cerrado, está todavía en ello y, bueno, vamos a ver hasta dónde llega, pero es un paso muy interesante dentro de las aplicaciones marinas. Y ya simplemente para ir acabando, os quería presentar pues eso, los temas en los que estamos trabajando en nuestro grupo y que nos parecen interesantes. El primer lugar es el empleo de materiales híbridos fibra-metal en estructuras marinas. El problema con las estructuras marinas es que cuando pasamos de 100 o 150 metros, las construcciones de materiales compuestos tipo sándwich ya no son interesantes en la construcción naval. Porque para embarcaciones mayores, las cargas que tiene que soportar la estructura están principalmente en el plano, ya no son a flexión. Y en ese caso la construcción sándwich no es la más adecuada, no nos ofrece nada. De tal manera que, bueno, hasta 100, 150 metros, bueno, lo que prima es la flexión y ahí sí que podemos, y hay ejemplos de buques hechos en este tamaño en material compuesto, sobre todo el casco, las cubiertas, etc. Pero cuando vamos a tamaños más grandes, la construcción sándwich no es interesante. Sí lo podemos usar en cubiertas, sobre todo internas, en la parte de la superestructura es muy interesante, es decir, la parte elevada, porque ahí quitamos peso que está afectando a la estabilidad del buque, y también, por supuesto, en aplicaciones no estructurales, de acomodación. Ahí no hay problema. La alternativa que nos parece a nosotros más interesante es combinar material metálico con material compuesto. Aquí a la izquierda veis un ejemplo de un material híbrido, donde tenemos en el centro un núcleo de material de fibra de vidrio y una matriz vinilester con unas pieles de acero y que están unidas mediante unos adhesivos estructurales. En este caso, perdemos parte de la ligereza porque estamos introduciendo acero, pero desde luego creemos que se pueden aliviar ciertos problemas. Por ejemplo, estamos aliviando el agrietamiento por fatiga, estamos dotando al material de una cierta resistencia residual en caso de que haya un fallo y se produzca una delaminación, por ejemplo. Estamos manteniendo la resistencia frente a los impactos que nos da que todo el exterior esté hecho en acero. Estamos impidiendo que entre agua al material compuesto. También la resistencia al fuego se mejora porque todo el material polimérico está encapsulado por acero y eso mejora mucho el comportamiento frente al fuego. Y los problemas de corrosión incluso también se alivian. Bueno, hay algunos antecedentes que ya se han utilizado de este tipo de materiales en la construcción naval, pero sobre todo se han estado utilizando para sustituir zonas del buque que se habían deteriorado y se han sustituido, y en lugar de hacer una sustitución por planchas metálicas se ha ido a este tipo de materiales híbridos fibra-metal. El reto es introducirlo dentro de la nueva construcción de nuevas embarcaciones. Y en ese sentido, bueno, pues lo que hemos estado trabajando durante unos años es en ver
Bueno, si había una composición óptima para estos materiales. Cuando nosotros sustituimos una chapa de acero por una de material híbrido, pues el espesor va a aumentar. Y también en general va a aumentar el coste, porque realmente el material compuesto es más caro que el acero. Pero estamos utilizando menos toneladas de material que si solo utilizáramos acero. Con lo cual, al final, podemos ver que si combinamos ambas cosas, hay ciertas composiciones para las que tenemos un valor óptimo. Un valor óptimo donde logramos hacer competitivo este tipo de materiales frente a la alternativa de utilizar solo una estructura de acero. La forma de fabricarlo es como otro material compuesto cualquiera, con la peculiaridad de que el propio acero sirve de molde de fabricación y queda integrado dentro del material híbrido, con lo cual no tenemos moldes que luego hay que deshacerse de ellos, que era el problema que decía antes, sino que el propia pieles de acero son los moldes sobre los que se laminan. La protección frente a la corrosión, pues la que requiera el acero. Exteriormente tenemos que proteger al acero, pero interiormente tenemos un material que no está protegido y que, como veis aquí, aunque el acero haya sufrido corrosión, dentro tengo un núcleo de material compuesto que sigue intacto y que sigue resistiendo las cargas. Hay algunos ejemplos ya de aplicación, como os decía, en reparaciones, pero llevamos desde el año 2016 en un proyecto de investigación que se denomina ACERCOM, desarrollo de materiales híbridos laminados fibra metal para aplicaciones marinas, donde está liderado por ArcelorMittal, que es el mayor fabricante de acero del mundo. Como veis, un fabricante de acero piensa que este tipo de materiales pueden resultar interesantes para aplicaciones marinas y está trabajando junto con instituciones como Indea Materiales aquí en Madrid y como nosotros en la Universidad Politécnica para desarrollar este tipo de materiales en aplicaciones marinas, porque esto sí que puede ser una alternativa a los materiales tradicionales. No deja de ser un material compuesto. Estamos también combinando materiales de distinta naturaleza, fibra de vidrio, matriz polimérica de vinilester o poliéster, y además estamos manteniendo una parte del acero, de manera que es un material compuesto. Lo llamamos híbrido por diferenciarlo un poco de los materiales compuestos convencionales, pero es un material compuesto. Hemos estudiado distintas cuestiones, como cómo unir unos paneles con otros, porque que no se convierta la unión en un punto débil, cómo se degrada cuando lo sometemos a la acción del agua y ver cómo podemos alargar la vida. En principio el agua no tiene por qué llegar al material compuesto porque está completamente rodeado de acero, pero si hubiera una entrada de agua, pues queremos saber cuánto tiempo tardaría en despegarse el material. Son aspectos que también se han estudiado. Se han hecho ensayos de resistencia al fuego y hemos pasado, no se han hecho todavía todos, pero todos los que hemos hecho hasta ahora han dado resultados positivos según los ensayos IMO, y se han hecho además en un laboratorio de fuegos independiente, certificado, no los hemos hecho nosotros, de manera que es una garantía de que estos materiales sí que pueden pasar las normas de la Organización Marítima Internacional en cuanto a temas de fuego. Y además tiene alguna ventaja adicional, como que protege muy bien frente a las vibraciones y los ruidos, que en estructuras marinas es un problema importante, ¿vale? También resisten muy bien los impactos. Como veis aquí, podemos doblar incluso un material de estos y no se deshace. Es decir, el acero sigue teniendo una capacidad de disipar energía por deformación plástica y protege al material que hay debajo. Y lo protege sin que se produzca un daño considerable. Se produce ese efecto de protección. Y además este proyecto, que este año ya lo estamos acabando, empezó en el 2016, estamos acabando en el 2019, también uno de los objetivos era hacer un demostrador, un pequeño demostrador. Por ejemplo, si os fijáis en esta zona, esto es un transporte de gases licuados, pues tenemos aquí zonas planas en el fondo del depósito, tenemos zonas que forman un cierto ángulo y tenemos detrás una pared, un mamparo, que lo separa del siguiente depósito. Bueno, pues hemos intentado hacer una estructura que fuera algo como eso, representativa de esa zona, con la zona plana, con la zona en ángulo y con un mamparo corrugado y, por supuesto, con toda la estructura de refuerzos longitudinales y transversales. Bueno, pues esto se ha concluido hace poco, en la última etapa del proceso, aquí está fabricado, y el dato importante es que ya con una estructura completa,
que sabemos lo que pesa en acero, porque ese dato lo tenemos. Cuando lo hemos fabricado en material híbrido, se logra un ahorro de un 43% en peso respecto a la estructura equivalente en acero, que es un ahorro que en un gran buque, un 43% de ahorro, por lo menos en ciertas zonas del buque, son muchas toneladas de ahorro de peso. Bien, y ya acabo en un par de minutos con otro tema que os decía antes, que es la protección frente a impacto de los materiales compuestos. El slamming es, como os decía, el choque que se produce cuando una embarcación está navegando, se encuentra con olas, entonces se eleva y cae bruscamente sobre la superficie del agua y produce un fuerte impacto en la zona inferior del casco. Bueno, esto es un golpeteo continuo que a los materiales compuestos no le va nada bien. Provoca daños internos que van creciendo, van acumulándose y al cabo de un cierto tiempo provocan, hay que repararlos. Bien, la forma de abordar, bueno, si nos fijamos en la distribución de presiones debajo del buque, en cada punto del casco hay una presión distinta, pero los picos que produce el slamming son subidas muy rápidas de la presión y una bajada también rápida. Dependiendo de la zona del buque, pues los ciclos de las tensiones que se soportan cambian, pero en todo caso son muy importantes. Aquí veis un buque grande cayendo sobre el agua y veis la cantidad de agua que se desplaza. Este es el tipo de daños que se generan en embarcaciones de materiales compuestos. Como veis, acaban generando daños muy importantes y hay que hacer reparaciones muy serias en la estructura del buque. Aquí tenemos algunos ejemplos. Lo que hemos hecho es, lo primero, intentar reproducir los golpes de slamming mediante una máquina formada por una leva que va girando y va impactando sobre el panel de material compuesto de fibra de vidrio y matriz poliéster, va dando golpes y vamos viendo cómo se genera ese daño. Y vemos que efectivamente, a medida que va recibiendo golpes, vamos generando un daño que va creciendo de forma continua y que podemos cuantificar, o bien a simple vista, pero también mediante ensayos no destructivos, concretamente ultrasonidos en inmersión, una representación C-scan, aquí la tenéis. Bien, lo que sucede dentro de los paneles de fibra de vidrio es que aparecen grietas, tanto perpendiculares al espesor del panel como de laminaciones entre capas y dentro de las propias capas, que se van uniendo, van creciendo y al final producen un daño severo. Bueno, al cabo de un cierto tiempo, a un número de ciclos, el daño empieza a crecer rápidamente y se produce el fallo de la estructura. Esto no sucede en toda la estructura del buque, solamente en ciertas zonas muy concretas por la forma en que navega el buque. Lo que hemos hecho ha sido introducir unas capas viscoelásticas donde combinamos distintos tipos de polímeros, de manera que uno tiene una capacidad de deformación grande y otro es más rígido. Mediante el diseño de estas capas lo que logramos es logramos atrapar la energía del impacto y disiparla dentro de esa capa, de manera que se protege lo que hay debajo. Por ejemplo, en este vídeo que estáis viendo aquí a la izquierda, lo que podemos ver es un impacto de 130 julios sobre un panel de fibra de vidrio. Ahí le hemos dado un impacto y en el segundo el impactador penetra completamente ese panel y lo perfora. Hace un daño enorme y no es capaz de soportar 2 impactos seguidos a 130 julios. Cuando metemos las capas viscoelásticas, damos un primer golpe, lo aguanta, un segundo lo aguanta y un tercero también lo aguanta. En la cara que recibe el impacto hay una pequeña marca, obviamente, pero por la otra cara apenas hay daño. O sea, la capa viscoelástica está protegiendo lo que hay debajo y estamos evitando que se acumule ese daño y estamos extendiendo la vida de la embarcación. Aquí podemos ver en imágenes cómo la zona inferior, que está por debajo de la lámina viscoelástica, ha quedado protegida. Y el resultado final es que lo que antes empezaba a crecer el daño y a degradarse la estructura muy rápidamente, pues ahora está aguantando un mayor número de ciclos hasta que aparecen los primeros daños y además crece mucho más lentamente, con lo cual pues estamos aumentando la vida del casco en un número de años importante. Pensamos que estos ensayos hay que repetirlos en presencia de agua porque puede ser importante y hemos diseñado este equipo que lo que hacemos es mandar un pulso de agua a alta presión contra el panel de material compuesto que está aquí a la izquierda
y vamos a intentar generar este daño, ver a qué velocidad crece, con protección y sin protección de capas viscoelásticas, pero todo ello hacerlo en presencia de agua. Y vamos a ver si se mantienen los buenos resultados. Bien, y yo creo que vamos a parar aquí. Tenía algún otro tema, pero es un tema todavía muy incipiente y que prefiero dejarlo para cualquier otra ocasión en la que AEMAC tenga o les parezca bien invitarme para dar alguna charla sobre estos temas. Además que se lo agradezco mucho porque yo estoy en AEMAC desde que se creó esta asociación, cuando se celebró el Congreso Mundial de Materiales Compuestos en Madrid, en el año 92, fue cuando nos reunimos por primera vez la gente que entonces trabajábamos en materiales compuestos. Yo ya estuve en esa primera reunión, ya uno va peinando canas y bueno, pues es una asociación que le tengo mucho cariño, que desde entonces he estado unido a ella y que espero seguir estándolo durante todavía unos años más. Así que muchas gracias y quedo a la disposición de las preguntas que queráis hacerme. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por tu ponencia. Y bueno, pues os invitamos a que hagáis preguntas sobre el tema que ha planteado Juan Carlos. Tenemos una primera pregunta de Borja del Arco, que te pregunta, Juan Carlos, ¿qué opinión te sugiere la fabricación aditiva? Algo un poco fuera de lo que nos has presentado, pero que seguro que tienes una opinión al respecto. Pues me parece que es una técnica muy interesante. Nosotros ya de momento la estamos utilizando para fabricar esas capas viscoelásticas que os he enseñado antes. He dicho que combinan dos tipos de polímeros diferentes que hay que organizar de una cierta manera para que funcionen adecuadamente. Y claro, pues ese tipo de, por ejemplo, de capas se construyen, vamos, de hecho lo hacemos así con fabricación aditiva. En este caso son polímeros, claro, no metal. También en otros temas, como esto de los recubrimientos bioinspirados que no hemos hablado, también utilizamos la fabricación aditiva. O sea, yo creo que es una técnica de fabricación que va a añadir mucho. Ahora, si me estáis preguntando acerca del empleo de la fabricación aditiva para construir grandes piezas y sobre todo para construirlas en metal, yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. No digo que no sea posible, la verdad es que está yendo todo muy deprisa, pero yo creo que todavía estamos muy lejos de que ese tipo de fabricación pueda sustituir a los procedimientos tradicionales de fabricación, tanto en materiales compuestos como en materiales metálicos. Pero para piezas pequeñas, para capas, para láminas, para tal, yo creo que ahí sí que tiene que aportar mucho la fabricación aditiva. Perfecto. Si os parece, utilizad la parte de preguntas y respuestas para hacer las preguntas, ¿vale? Tenemos otra pregunta en la zona de chat de Juan Luis Martínez, que dice, gracias por la presentación. ¿Cómo ejecutáis la unión material con metal? Es decir, ¿es fácil conseguir que todo el sistema trabaje como un solo material? Es un tema clave, ¿eh? De hecho, la Unión Europea hace unos años lo puso como uno de los temas priorizados de investigación. Cómo unir materiales de distinta naturaleza en grandes estructuras. Desde luego, lo que está claro es que en las estructuras actuales, en cualquier sector, en la ingeniería civil, en las aplicaciones marinas, en cualquier tipo de estructura, necesitamos combinar materiales de distinta naturaleza. Y eso siempre es un problema, siempre es un problema. Así que tenemos que aprender a hacer esas reuniones de forma adecuada, porque lo que no podemos tolerar es que se conviertan en el punto débil de la estructura. Así que es un tema que hemos dedicado bastante tiempo y esfuerzo. Ha habido una persona que ha hecho su trabajo de fin de grado en ese campo de las uniones, que para estos materiales híbridos también exigen que las uniones sean, no le llamamos híbridos, pero llamémosle mixtas, es decir, que se combinen varios tipos de tecnología de unión. En este caso concreto lo que estamos combinando son uniones adhesivas con uniones soldadas, de manera que al final tienen que trabajar conjuntamente para hacer una buena unión, una buena transmisión de carga de unos paneles a otros. O para hacer una buena unión entre la parte de la estructura que está fabricada en el material híbrido y la parte de la estructura que sigue estando fabricada en acero. O sea que no todo va a estar fabricado en material híbrido,
pero desde luego hay que unir materiales de muy distinta naturaleza y eso, por ejemplo, pues hace que no sea posible, por ejemplo, usar directamente la soldadura. Cuando tenemos un material polimérico no podemos soldar directamente, sobre todo, claro, con termoestables. Con termoplásticos sí, pero con termoestables no. De manera que necesitamos meter unas piezas de transición, de manera que vayan unidas por una parte al material híbrido y por otro lado podamos soldar al material metálico. Bueno, este tipo de uniones las hemos estudiado en detalle y hay soluciones que funcionan muy bien. Hemos hecho incluso modelos a escala real de estas uniones, hemos hecho ensayos, hemos obtenido la distribución de tensiones mediante correlación digital de imágenes para ver dónde se concentraban las tensiones, hemos ido cambiando el diseño hasta llegar a un tipo de uniones que funcionan bastante bien. De acuerdo. Bueno, Juan Luis te da las gracias. Arturo Silva, gracias por utilizar la zona de preguntas y respuestas, Arturo. Dice, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto a un tema que ha quedado abierto en cuanto a diseños alternativos en términos de optimización. Y la pregunta dice así. ¿Qué es mejor a la hora de caracterizar el comportamiento de un diseño estructural de material compuesto? ¿Hacer muchos ensayos con su correspondiente tratamiento estadístico, dispersión, confianza, etcétera, y con ello poder bajar los coeficientes de seguridad o enfocar esa predicción del comportamiento estructural desde el punto de vista de un diseño óptimo, de peso mínimo, que permita llegar a los mismos resultados anteriores sin la necesidad de tener que efectuar tantos ensayos? Bueno, pues sí, eso tiene que ver con la pregunta que había dejado por ahí enunciada cuando hemos pasado por el punto del uso eficiente de estos materiales en estructuras marinas. Aunque lo que voy a decir podría ser aplicable a otros tipos de estructuras. Lo que está claro es el objetivo. El objetivo es reducir el peso de la estructura, eso está claro. Hemos visto las ventajas que esto reporta en cuanto a menor consumo de combustible, mayor aumento de la carga de pago, de la velocidad de navegación, menor emisión de gases contaminantes, etc. El objetivo está claro. Ahora, ¿cómo conseguirlo? ¿Cómo logramos reducir el peso de esta estructura? Bueno, un tema, en primer lugar, que también hemos mencionado, es la fiabilidad de los materiales compuestos. Es decir, es saber en qué condiciones se produce el fallo del material. Y eso no podemos dar un valor numérico. No podemos decir los materiales fallan a este nivel de carga o de deformación. Lo que podemos dar es una probabilidad de fallo para cada nivel de carga o cada nivel de deformación. Ese es el planteamiento probabilístico del que os hablaba antes. Claro, aquí queremos probabilidades de fallo muy bajas. Son estructuras que transportan carga, pero también transportan personas, pasaje, y que un fallo puede dar lugar a pérdidas económicas importantes o a pérdida de vidas humanas. Así que necesitamos exigir probabilidades de fallo muy bajas. Y claro, esto nos obliga a ser muy conservadores en cuanto a los coeficientes de seguridad que estamos utilizando. De manera que tenemos que ver qué estrategias podemos utilizar para intentar reducir el peso de la estructura. Y podemos actuar sobre tres cuestiones. En primer lugar, modificar las restricciones al diseño. Es decir, si yo pongo menos condicionantes a mi diseño, pues tengo más flexibilidad a la hora de diseñar. Pero esto tiene un límite. Es decir, yo si trabajo la velocidad, si trabajo bueno, pues el tamaño de los depósitos, lo que sea, yo puedo tener más posibilidades en el diseño, pero claro, todo tiene un límite. Ahí llega un momento en que hay ciertas cuestiones a las que no puedo renunciar, por el tipo de buque, por el tipo de aplicación, por lo que me pide el armador, no puedo renunciar a esas restricciones del diseño. Pero bueno, es algo que siempre hay que discutir, no exigir más al diseño de lo necesario, de lo estrictamente necesario. El otro campo en el que podemos trabajar es en los materiales, en rebajar los coeficientes de seguridad. Bueno, esto implica sobre todo conocer mejor a los materiales. Ya digo que cuando uno compra un acero, le dan un certificado, el fabricante del acero, donde le dice la composición a la centésima, le da las propiedades mecánicas con una gran precisión y uno emplea esos datos para diseñar. Pero en el caso de los materiales compuestos no es así. En primer lugar,
nosotros estamos fabricando el material a la vez que estamos fabricando la estructura. Así que necesitamos un control a lo largo de todo el proceso de fabricación. Hasta que no acabe el proceso, no sabemos si el material que hemos fabricado está bien o está mal, o qué propiedades tiene. Entonces, eso es lo primero. Pero además, por la propia naturaleza de estos materiales, la dispersión en propiedades siempre es grande. Así que necesitamos conocer bien las propiedades de los materiales. Y eso, la forma de hacerlo es haciendo ensayos a esos materiales. Ensayos, pero que sean en un número suficiente. Es decir, no podemos hacer tratamientos estadísticos haciendo 3 probetas de un material, porque la información que obtenemos no permite hacer un tratamiento probabilístico sobre el fallo de estos materiales. Así que las campañas de ensayos de este tipo de materiales, en todas las industrias, no solamente en las aplicaciones marinas, son muy amplias, son muy amplias. Pero además hay que hacer los ensayos adecuados, porque muchas veces se hacen ensayos que no son adecuados para detectar lo que queremos detectar, para medir lo que necesitamos conocer. Yo veo muchas veces que se hacen ensayos que están muy bien y uno los hace porque tiene el utillaje para hacer ese ensayo, pero ese ensayo no nos está dando la información precisa que yo necesito conocer para diseñar. Así que hay que seleccionar muy bien los ensayos. Y luego hay que tener una instrumentación adecuada. Es decir, en la actualidad, con las técnicas de correlación digital de imágenes, nos permite saber, por ejemplo, no las deformaciones en 2 puntos de la probeta, sino en todo un campo de la probeta. Bueno, pues utilicemos esas técnicas que nos permiten tener un conocimiento más profundo de cómo se está comportando el material. Y una vez que hemos obtenido los resultados de todos estos ensayos, podemos hacer un tratamiento estadístico adecuado y con todo ello vamos a poder rebajar los coeficientes de seguridad. Esta es la siguiente forma de intentar rebajar el peso de la estructura. Coeficientes de seguridad más bajos implica que podemos ajustar mejor los espesores. Y luego la tercera opción es el diseño, el propio diseño. Al final es un diseño en el que buscamos entre miles y miles de posibilidades cuál es la óptima, cuál es la solución compatible con todos los requerimientos que tenemos de diseño, con todos los requerimientos económicos, la que nos da el mínimo peso y cumple con todo lo anterior. Bueno, pues esa será una entre miles y hay que buscarla. Es un problema de optimización con ciertas restricciones. Y eso es un problema complejo, lleva tiempo y hay que hacerlo bien, no es fácil, pero bueno, nos permite explorar, o debemos explorar, el espacio de diseño y encontrar dónde se encuentra ese diseño óptimo. Ahora bien, de todas estas posibilidades que hemos dicho, de estas 3 posibilidades, ¿cuál es la que nos ofrece mejores expectativas? Bueno, pues lo que tenemos que ver de cada una de ellas es lo que nos cuesta llevarla a cabo y lo que nos ofrece. Cuando digo lo que nos cuesta, no solamente hablo de dinero, hablo de esfuerzo, de tiempo, el hacer las cosas que hay que hacer para obtener los resultados. Y en segundo lugar, lo que hay que valorar es cuánto ahorro podemos lograr de peso con cada una de estas opciones. Unas nos ofrecerán mayores ahorros y otras menos ahorros. Pues bien, lo que diría es que obtener propiedades mecánicas es algo que debemos hacer siempre de la mejor manera posible. ¿Por qué? Porque es lo más barato. Es cierto también que no vamos a obtener grandes reducciones de peso en una gran estructura simplemente por conocer mejor las propiedades del material. Pero sí vamos a obtener un cierto beneficio de obtener estas propiedades con una precisión suficiente. Luego hagámoslo. De todo lo que hemos dicho aquí es lo más barato. Es el chocolate del loro. Así que hagámoslo bien. En lugar de hacer 3 ensayos, hagamos 300. No, eso no es nada frente al coste de la estructura y nos va a dar una información muy valiosa a la hora de rebajar el peso. Pero desde luego nos va a permitir rebajarlo moderadamente. El modificar las restricciones de diseño, ya he dicho que, bueno, eso es limitado. Podemos hacer lo que podamos hacer. Luego, la otra opción que tenemos en nuestras manos es lo de la optimización del diseño. Y ahí sí que podemos obtener grandes ahorros de peso. Pero para ello tenemos que construir modelos paramétricos muy sólidos y someterlos a técnicas, algoritmos de optimización potentes. Esto es un trabajo numérico de cálculo largo y tedioso, pero que da grandes frutos.
quizá de todas las opciones que he dicho, sea la que más cueste en esfuerzo, en dinero y en tiempo, pero es la que más posibilidades tiene de proporcionarnos ahorros sustanciales de peso. Así que yo creo que es donde se deben, se deben centrar los mayores esfuerzos, en todo lo que es el diseño, en optimizar el diseño de la estructura. Bueno, una larga explicación a esta larga pregunta. Tenemos dos preguntas más. Manuel González te pregunta, Juan Carlos, Sí. bueno, en primer lugar te da las gracias por tu magnífica e interesante exposición y te pregunta, respecto al uso de materiales de fabricación aditiva, por ejemplo, en apéndices como aletas, barquillas, timones de dimensiones pequeñas relativamente, ¿cómo se comporta el PLA en agua y si es degradable? Yo me he encontrado con pocas aplicaciones reales de las que estáis mencionando en embarcaciones hechas con fabricación aditiva. O sea, que he visto, sí, que hay intentos, que hay, bueno, gente que publica por ahí resultados, pero son todo a escala de laboratorio, pruebas, pero realmente no hay aplicaciones reales que hayan sido testadas en condiciones de servicios reales. Así que, bueno, decir cómo se van a comportar cuando se pongan de verdad, por ejemplo, un timón en una embarcación y se la meta en el agua y se la haga navegar durante meses, por ejemplo, por las aguas del Caribe, donde las temperaturas son altas, los contenidos en oxígeno disueltos en agua son altos, la radiación ultravioleta es muy alta. Bueno, pues la verdad es que esos datos yo creo que todavía no se tienen. Pero bueno, esto no quiere decir que no haya que probarlo. Ya he dicho que la introducción de nuevos materiales y nuevos procedimientos de fabricación en la industria naval y la industria marina en general es muy lenta, mucho más que lo que tenemos en otras industrias, como la aeronáutica. Aquí se requieren décadas para introducir los materiales. Bueno, eso va un poco en la línea de lo que os enseñaba antes con los materiales híbridos. Nosotros llevamos trabajando muchos años y bueno, ahora es cuando por primera vez estamos ya construyendo prototipos a escala real y el siguiente paso, estamos ya también viendo la posibilidad de hacerlo, es introducir en un buque real pues una parte de la estructura fabricada en estos materiales, ponerlo a navegar y monitorizarlo y ver al cabo de una serie de meses cómo se ha comportado. Todos estos pasos hay que darlos. No podemos pasar de la escala de laboratorio a que las sociedades de clasificación admitan el empleo de estos materiales fabricados con técnicas novedosas como es la impresión 3D en un buque real. Ese paso es complicado, pero no es imposible, es una cuestión de ir dando pasitos a pasito, ir demostrando e ir desarrollando una confianza en que eso tiene algo que ofrecer, que se conocen bien las propiedades, que se comportan bien cuando están en servicio y no hay que dar paso zancada larga, hay que dar zancada corta pero rápida y al cabo de un tiempo empezaremos a ver resultados. Bueno, pues con el campo de la fabricación aditiva yo creo que es lo que hay que hacer, pasar de la escala de laboratorio a dar pequeños pasos pero que tengan ya mayor conexión con las aplicaciones reales. Sabio consejo este de la zancada corta. Al hilo de lo que comentabas de la monitorización, Manuel preguntaba, ¿habéis barajado la posibilidad de monitorizar con algún determinado tipo de sensor la estructura de un casco de buque fabricado de material híbrido para la determinación del comportamiento mecánico? Sí, sí, de hecho estamos en ello porque, bueno, hace pocas semanas o un par de meses nos convocaron en el ministerio, hay un plan del ministerio que se llama Horizonte 2030 que consiste en introducir estas tecnologías en los astilleros y bueno, pues están planteando ya una serie de proyectos y esperemos que dentro de este marco podamos ya dar ese pasito a introducir una estructura dentro de un buque, monitorizarla mediante sensores adecuados, posiblemente redes de fibra óptica que nos permitan monitorizar a tiempo real cómo se está comportando la estructura y al cabo de unos meses de navegación, bueno, pues ver si se comporta de acuerdo a nuestras
expectativas, ¿eh? Yo creo que eso es el siguiente paso y que este demostrador que hemos hecho ha ayudado mucho a que, y bueno, que esté involucrado grandes fabricantes de materiales como son ArcelorMittal, por ejemplo, es algo importante, y yo creo que eso va a servir para el siguiente paso, que es la introducción ya de este material en un buque real, ¿eh? Yo creo que eso es un paso que tenemos ya muy a mano. Y por supuesto, cuando lo hagamos, pues la pieza, la parte de la estructura irá completamente monitorizada para ver cómo está respondiendo, incluso con sensores embebidos, porque aquí al tener capas de materiales de distinta naturaleza, queremos saber no solamente las deformaciones en las capas externas, sino qué está sucediendo, sobre todo en la intercara entre el metal y el material compuesto. Por ejemplo, uno de los problemas que hemos tenido que solventar con estos materiales es que cuando les da el sol directamente, lo que puede ser muy habitual en una cubierta de intemperie o en la superestructura, cuando les da el sol, el coeficiente de dilatación del material metálico es muy diferente del coeficiente de dilatación del material compuesto. Si no están bien acoplados ambos materiales, sencillamente por dilataciones y contracciones acaban separándose y acaban trabajando cada uno independientemente, con lo cual ya no tenemos un material híbrido, sino que tenemos un mil hojas, cosa que no es lo que queremos en la estructura. Por lo tanto, necesitamos acoplar ambos materiales y eso requiere la introducción de ciertos adhesivos elásticos que son capaces de acoplar las deformaciones entre ambos materiales sin que se pierda la unión entre ellos y la transmisión de cargas. En este sentido, hemos estado trabajando también con algún fabricante importante de material de adhesivo, como es Sika, que tiene una línea de productos específicos para el mundo marino y que bueno, pues nos ha proporcionado y nos ha aconsejado ir hacia un tipo de adhesivos que aguantan muy bien la degradación medioambiental en presencia de agua y que además tienen la capacidad de formación suficiente para absorber las dilataciones diferenciales debidas al calor. Perfecto. Veo que seguís ahí una línea muy, muy importante para este sector. Tenemos más preguntas, Juan Carlos. Muy bien. ¿Tienes tiempo, no? Yo no tengo ningún problema. Vale, pues seguimos. Tamara Fernández te pregunta, una vez que llevéis a cabo esta sensorización, ¿tenéis previsto desarrollar un gemelo digital alimentado con estos datos? Sí, efectivamente, eso es algo que, bueno, yo creo que lo pide. En el momento que tú introduces un sistema nervioso a una estructura, es decir, introduces sensores en la estructura, lo que necesitas es procesar toda esa información. O sea, lo que no tiene sentido es obtener valores en docenas o centenas de puntos si luego no eres capaz de visualizar qué es lo que le está pasando a la estructura. O sea, que lo que necesitamos es toda esa información obtenida de los sensores, procesarla y representarla en un modelo que nos esté diciendo cómo se está deformando la estructura en cada momento a lo largo de la navegación, qué sucede cuando estamos en mitad de una tormenta y aumentan las solicitaciones sobre la estructura, cómo cambia los niveles de tensión y de deformación y si estamos aproximándonos o alejándonos a las tensiones máximas o deformaciones máximas admisibles en la estructura. Todo ese gemelo digital es la forma de poder interpretar la miríada de datos que nos están llegando de los sensores y es fundamental implementarlo. Yo no soy un experto en toda esa parte electrónica, pero por supuesto contaremos con los expertos competentes en la materia para que nos ayuden en esa parte de monitorización estructural. Sí. De acuerdo. Miguel Ángel Sánchez, que ha hecho las preguntas inicialmente, bueno, pues comenta, te da las gracias por la ponencia y añade un comentario, y es que su vida laboral ha girado en torno a los materiales compuestos, al principio en construcciones náuticas, ahora en aeronáutica, y al ser del Puerto Real, en Cádiz, tierra de astilleros, pues dice que podéis imaginar lo interesante que sería introducir los materiales compuestos en la construcción de buques. Pues yo creo que la ponencia a Miguel Ángel le ha parecido... Me alegro que le haya gustado y yo lo único que le diría a Miguel Ángel es que sea paciente. Es decir, yo cuando vine hace 30 años aquí a la Escuela de Ingenieros Navales, venía de construcciones aeronáuticas, venía con muchas ganas de hacer cosas en el mundo naval y bueno, se han hecho, pero llevo toda mi vida dedicado y se ve
que cambiar, que introducir un nuevo material en una nueva aplicación y tal, son cosas que llevan tiempo. Que cualquier par de manos que esté dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo a este campo es bienvenida y que a largo plazo se notan los resultados. Pero que uno no decaiga porque es una carrera de fondo, ¿eh? No vale pensar que con un proyectito de 3 años hemos acabado y si ha salido bien y si no me dedico a otra cosa. No, es una carrera de muy largo recorrido, de fondo, y hay que mantener un ritmo pausado pero constante, no decaer. Entonces, lo único que le diría es que ánimo y que si él es de Cádiz y tal, que con los años verá cómo va creciendo el empleo de materiales compuestos en construcción naval. De hecho, la construcción naval es el segundo gran sector donde se aplican los materiales compuestos después de la aeronáutica. Sí, sí, sí. Y además ya habéis visto el tamaño del mercado de materiales en construcción naval. Es 5 veces el mercado de materiales en aeronáutica. O sea, he dado datos del año 2014, pero si no recuerdo mal, mientras que en aeronáutico eran unos 6.000 millones de dólares, lo que son materiales, acero, aluminio, materiales compuestos, en el sector naval eran 32.000 millones, o sea, es aproximadamente 5 veces el tamaño, porque son muy grandes, estructuras muy grandes, son decenas o cientos de miles de toneladas, lo que es cada una de las estructuras. Entonces, es un mercado muy amplio y los materiales compuestos se han penetrado muy poquito, están tocando la superficie. A medida que se vaya cogiendo confianza y se vaya aplicando en más y más cosas, el mercado es inmenso. Hay mucho potencial de desarrollo de los materiales compuestos en la industria naval. Está virgen, está por explotar. Lo que pasa es que hay problemas muy serios, como os decía, que es el del fuego, que nosotros por eso hemos optado desde el principio a irnos hacia los materiales híbridos, porque pensamos que el tema del fuego no es controlable yendo a las construcciones tradicionales en material compuesto tal como se usan, por ejemplo, en aeronáutica. Las sociedades de clasificación no van a admitir el empleo de materiales compuestos si no tienen una resistencia al fuego que supone unos niveles muy exigentes. Y lo que estamos viendo es que los materiales compuestos normales no lo superan. Pero, sin embargo, los materiales híbridos sí. ¿A costa de qué? A costa de no ser tan ligeros. Bien, bueno, pues estamos perdiendo un poco del peso que nos podríamos ahorrar, pero estamos logrando los objetivos de resistencia frente al fuego que nos están exigiendo las sociedades de clasificación. Entonces, renunciamos a una cosa para ganar otra más importante. Y yo creo que esa es una línea que tiene todavía mucho desarrollo y muchas posibilidades. Y aún así seguiríamos ahorrando pesos. Ya habéis visto, en una aplicación como la que os he mostrado antes, un 43% de peso. Eso en una estructura naval son muchas toneladas de material, muchísimas. Y es algo que me ha costado convencer, porque, claro, cuando tú ves el coste de las resinas o el coste de las fibras y tal, frente al coste del acero, dices, bueno, es imposible que este material sea competitivo, porque el acero es relativamente barato con relación a los materiales compuestos. Pero claro, si tú logras hacer la estructura con muchas menos toneladas que lo haces de acero, al final los costes empiezan a ser competitivos. Y de hecho, para ciertas aplicaciones estamos viendo que los costes son completamente competitivos. Eso lo que implica es que hay que estudiar muy bien dónde metes los materiales compuestos e híbridos. Hay que verlo, hay que estudiarlo. No se trata de sustituir el 100% de la estructura en acero por material híbrido, ¿no? Hay zonas en las que tienes unos ahorros importantes de peso y eso compensa el sobrecoste que tienen los materiales, y hay otras zonas donde no merece la pena y va a seguir siendo de acero. Lo único que tienes que aprender es a combinar, a unir ambas partes de la estructura. Pero hay muchas zonas cubiertas, portones, rampas y tal, donde el empleo de materiales híbridos ahorraría unas cantidades enormes de peso y son a precios, a costes que son competitivos con las estructuras tradicionales hechas en acero. De acuerdo, Juan Carlos. Cambiando un poco de tema, Diego Fernández te plantea un par de preguntas. Muy bien. Dice, ¿habéis considerado las potenciales aplicaciones navales del grafeno desde el punto de vista estructural? Ya que es un material muy novedoso y con problemas en su producción a escala industrial,
¿Sería una supuesta solución a este problema? ¿Qué aplicaciones tendría? Yo lo que he visto del grafeno es que es un material que tiene unas propiedades muy llamativas, pero también tiene un coste muy llamativo. Entonces, o busca uno una aplicación donde esté justificado el empleo de ese material a ese coste, o difícilmente va a tener poco recorrido. Yo en aplicaciones navales no la he encontrado todavía. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones navales, por el volumen, por el tonelaje que se maneja, los materiales que se pueden proponer son materiales que tengan unos costes controlados. Fíjate que simplemente la fibra de carbono ya tiene poco mercado dentro de las aplicaciones navales, salvo en la náutica deportiva, por el coste. El grafeno, que es todavía más caro, pues me parece que va a ser muy difícil encontrarle aplicaciones. Eso no desmerece que tenga unas propiedades muy interesantes, pero desde luego a los costes en los que está actualmente pensamos que va a ser difícil que se emplee. Yo cuando me hablan de hacer materiales compuestos y añadir grafeno a la matriz polimérica, o la matriz polimérica de repente se vuelve una matriz con una tenacidad increíble, que aguanta perfectamente los impactos, que no absorbe agua, que no arde, que tal, y entonces, bueno, estaría justificado el adicionar grafeno, pero como no sea así, yo no creo que las propiedades, por ejemplo, la mejora en propiedades mecánicas que se logre añadiendo grafeno, compense el coste que tiene el adicionar ese grafeno. ¿No? Me parece imposible. Pero bueno, quizá alguien me pueda decir de alguna aplicación actual donde sería competitivo el uso de grafeno. Yo, desde luego, en aplicaciones navales no las conozco. Y he buscado, y hemos estado recorriendo lo que hace la gente por ahí y no hemos encontrado cosas que nos parezcan prometedoras para el grafeno dentro de las aplicaciones marinas. De acuerdo, pues por el momento no tenemos más preguntas, así que si os parece, pues vamos a ir cerrando mientras se os puede ocurrir alguna pregunta más. Darte las gracias, Juan Carlos, por tu tiempo y por esta interesante ponencia. Nos ha quedado ha sido un poco rápido el tema del Acercom, pero espero que en breve nos puedas hacer otro webinar al respecto, cuando haya acabado el proyecto. ¿Para cuándo está previsto que acabe el proyecto? El proyecto acaba ahora, justo el mes de julio. Ya hemos tenido la reunión de cierre, estamos acabando de cerrar la documentación, de todo, y a finales de año se acaba el proyecto, se concluye con los resultados y tal. O sea que, bueno, estamos ahora mismo cerrándolo. Pues cuando estés en disposición de contarnos algo, ya nos lo indicas y muy bien, sí. Hacer otro webinar o lo podrás presentar en alguna Perfecto. de las jornadas que organizamos, porque me parece muy interesante. Muy bien. Como os decía, si no tenéis más preguntas, pues vamos a ir cerrando estos webinars ya hasta el mes de septiembre. En septiembre, el día 24 de septiembre, contaremos con Anabel Crespo de AIMPLAS, que nos va a hablar del futuro de la industria de los materiales compuestos. Y Juan Carlos, te hemos perdido por un momento. Sí, he debido tocar donde no debía. Ya, Pensaba que ya te habías marchado ya. No, estoy aquí. Bueno, pues como os decía, os invitamos a que os unáis a nuestro próximo webinar, que será en septiembre, el día 24, para el que contaremos con Anabel Crespo. Nada más, agosto no tenemos webinars porque nos vamos todos de vacaciones y bueno, después de MATCOM, pues creo que es un momento para descansar y para pensar en todo lo que hemos podido aprender en materiales compuestos en estos primeros 7 meses. Y nada, Juan Carlos, agradecerte una vez más tu tiempo y todo el conocimiento que has compartido con nosotros. A vosotros por la invitación. Si quieres añadir alguna cosa más para finalizar el webinar, es todo tuyo. No, simplemente que la próxima vez que me invitéis, que no sea un 23 de julio a las 4 de la tarde, que esto tiene mérito añadido con el calor que hace en Madrid. Pero bueno, aparte de eso, contentísimo de haber estado aquí con todos vosotros.
De acuerdo, me lo apunto. El siguiente será en invierno, ¿vale? De acuerdo. Bueno, pues nada, gracias a todos. Juan Luis Martínez te da las gracias, Juan Carlos. Bueno, comentaos que la semana que viene recibiréis un correo con el link al vídeo. También Juan Carlos ha querido compartir con vosotros la ponencia en formato PDF y pondremos en copia el correo de Juan Carlos para que cualquier duda que tengáis o cualquier colaboración que queráis establecer con él y con su equipo, pues lo podáis hacer a partir de ahora. Bueno, pues nada más. Gracias a todos por estar ahí un 23 de julio a las 5:30 de la tarde. Un saludo a todos. Un saludo, Elena, y a todo el mundo también. Gracias. Gracias, chao.